Hola, en este video les voy a explicar cómo pasar de una expresión decimal a una fracción. Recordemos que las expresiones decimales surgen porque hicimos una división que no es exacta. Quiere decir que esta división quedó con resto y uno siguió dividiendo utilizando el decimal. En este caso la división que tenemos nos dio 0,75 y este 0,75 es una expresión decimal exacta. Quiere decir que se llegó a resto 0. En cambio, en el 5 tercios, que es hacer 5 dividido 3, la expresión decimal es periódica porque siempre va a quedar el mismo resto infinitamente. Entonces, siempre va a quedar el mismo decimal. En este caso es el 6. Y para que esa expresión decimal la podamos anotar, utilizamos el arquito avisando que este 6 es el que se repite infinitamente. Pasemos ahora entonces. ¿Cómo hacemos si tenemos 0,25 para pasarlo a la expresión fraccionaria? Este 0,25 surgió de hacer el 25 dividido 100. Si nosotros hacemos esta división, vamos a llegar a 0,25. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que por cada expresión decimal que es exacta, o sea que no tiene arquito, vamos a utilizar un 0. Entonces es un 0 por cada expresión decimal exacta. Si vemos acá el ejemplo, el 2,5, la expresión decimal solamente es el 5. Entonces vamos a usar todas las cifras que tiene el número, que es el mismo 25, pero vamos a poner solamente un 10. O sea, vamos a poner un solo 0 porque tenemos una sola expresión decimal. Estos casos son lo que llamamos expresiones decimales exactas que no tienen periodo. Pero vamos acá a algunos ejemplos que son con expresiones decimales periódicas. El periodo se genera, como dijimos antes, porque es una división que no es exacta y que se repite infinitamente. Entonces, en este caso, por cada expresión periódica que tenemos, en el denominador, en vez de poner un 10 o un 100, una potencia de 10, vamos a poner un 9. Entonces, en este caso, nuestra cifra va a ser 2 novenos. En el caso del 0,25 periódico, como el 25 es todo periódico, vamos a poner el 25, que son las cifras que tiene el número, sobre 99. Por cada cifra periódica, un 9. Entonces, un 9 por cada cifra periódica. Pero ¿qué pasa si tenemos como acá esta expresión que es el 0,25, pero que solo el 5 tiene una expresión decimal periódica y el 2 es exacto? Esto es lo que llamamos una expresión decimal mixta. Entonces, siempre vamos a partir de las cifras que tiene el número. Las cifras que tiene el número son el 25, el 0 adelante no tiene sentido. Vamos a restar lo que no está en el período. Entonces, si yo acá tengo una cifra como el 2, que no está en el período, la vamos a restar. Y en nuestro denominador vamos a tener que hacer una versión mixta. Quiere decir que por cada periódico voy a usar un 9 y por cada decimal que es exacto voy a usar un 0. Entonces, una vez hecho esto, lo que hacemos es restar 25 menos 2, 23 noventaavos. En el caso del 2,5 con el entero, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a partir del 25, sin importar que el 2 es entero,
vamos a restar lo que no está en el arco, y como el 2 no está en el arquito, también lo vamos a restar, pero abajo lo que vamos a obtener es un solo 9 porque esta expresión es exacta, tiene un solo decimal, perdón, es periódica. Entonces va a quedar 23 novenos. ¿Qué podemos hacer una vez que tenemos los decimales pasados a fracción? Siempre tratar de simplificar. Por ejemplo, el 25 sobre 100, como los dos números están en la tabla del 5, se pueden dividir los dos por 5 y que esto quede 5 sobre 20avos. Y como los dos números vuelven a ser múltiplos de 5, se puede volver a dividir por lo mismo. 5 dividido 5 es 1, 20 dividido 5 es 4. Entonces, el 0,25 se obtiene porque hacemos 25 dividido 100, o porque hacemos 5 dividido 20, o porque hacemos 1 dividido 4. Lo mismo podemos hacer con el 25 sobre 10. Ambos números son múltiplos de 5, entonces ambos se pueden dividir por 5 y acá va a quedar 5 sobre 2. El resto de las expresiones que elegí no se pueden simplificar, por lo tanto son expresiones irreducibles.